Saludos, mi nombre es Daniel Urbina y les vengo a hablar sobre el problema propuesto del tema 3. Aquí tenemos este caso de proceso aleatorio en el cual tenemos una señal que es una suma de dos cosenos, A1 coseno omega 1t más teta 1 más A2 coseno omega 2t más teta 2. Y tenemos que A1 y A2 son variables aleatorias uniformes desde menos 1 y 1 y las fases teta 1 y teta 2 son uniformes en donde desde menos pi a pi y todas ellas son independientes entre sí y nos piden hallar cada uno de estos ítems. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. El primero es determinar si el proceso es estacionario en sentido amplio. Entonces para eso se tiene que cumplir que la media es constante y que la autocorrelación tiene que ser dependiente de tau. Entonces aquí tenemos que saber pues, los límites, que de menos pi a pi es para la fase y la amplitud de menos 1 a 1. Y esto debe cumplirse que esta área debe valer 1. Por lo tanto, desde menos 1 a 1, pues vale esta base vale 2. Y pues para que al multiplicarse, o sea, para hallar el área, esto debe ser un medio, porque base por altura debe ser 1. E igual aquí, menos pi a pi, pues daría total la base 2pi. Entonces para que dé 1 el área, debe dividirse entre 1 entre 2pi. O sea, 1 entre 2pi para que multiplicarse de 1. Siempre tiene que ser, probabilidades tienen que llegar a 1. Ahora, como son independientes las variables aleatorias, podemos hallar en este caso el promedio conjunto con esta fórmula. Y pues utilizamos la estadística bivariante. Aquí pues cambiamos los límites porque realmente iría desde menos 1 a 1 y menos pi a pi de la función de teta a la amplitud, f de teta, teta de teta, f a de a, y lo que hacemos es sustituir los valores. Sabemos que f de teta teta pues vale un medio de pi, un medio, no, 1 entre 2 pi. Y el f de a, esta, vale simplemente pues un medio, la altura, la amplitud. Ahora, aquí pues tenemos ya la función completa. Hacemos lo que es evaluar la integral como cualquier integral doble. Vamos ejecutando las propiedades. Aquí pues hacemos la integral con respecto a teta. Nos queda esta desde menos pi a pi. Luego aquí pues nos va a quedar de esta manera. Y cuando tenemos esta manera, podemos aplicar la identidad trigonométrica que nos dice que seno de alfa más menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más menos coseno de alfa por seno de beta. Entonces esto lo aplicamos en esta zona, pero para hacerlo más claro el procedimiento lo hacemos por separado. O sea, hacemos con omega 1t y omega 2t y pues realmente los otros van a comportar parecido. Sí, para no hacerlo tan... O sea, para no repetir tanto el proceso, pero lo hice con estos dos y con los otros pues hace lo mismo. Entonces a la final nos quedaría reducido de esta manera, ¿sí? Nos quedaría a la final esta forma que está aquí. Al yo hacer esto, al simplificar lo que pueda simplificar, nos va a quedar de esta manera. Y al yo evaluar, esto nos va a quedar como cero, es decir, una constante. El promedio es una constante. La primera condición se cumple. Vamos con la segunda, que la autocorrelación esté dependiente de tau. Entonces pues tenemos aquí que en esta la autocorrelación pues es el promedio de cada una de las señales. Aquí evaluamos el promedio conjunto de estas señales. Entonces aquí vamos a hacerlo de esa manera. Aplicamos la identidad trigonométrica, en este caso de coseno de alfa por coseno de beta. Y nos va a quedar de esta manera un medio de coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Sustituimos, evaluamos. Y pues nos vamos a quedar que este lado pues nos va a quedar 0 y aquí nos va a quedar este valor. Entonces simplemente la autocorrelación de x1 pues va a ser eso que está aquí, a1 al cuadrado entre 2 coseno de omega 1 tau. ¿Por qué? Porque t1 menos t2 es tau. Y así se hace con la segunda parte y nos va a quedar esta función. Entonces la autocorrelación total es la suma de estos dos, que simplemente pues es esto que está aquí. Entonces cumple las dos condiciones y se puede decir que es estacionario en el sentido pues amplio. Eso nos permite utilizar fácilmente el teorema de Wiener. Y ahora vamos a la parte del sistema caracterizado. ¿Sí? Aquí tenemos esto, ¿sí? Que es esta parte que nos habla de la reacción de un sistema caracterizado, o sea, el proceso estacionario en sentido amplio. Ahora, esta parte, si atraviesa un sistema caracterizado por la siguiente ecuación diferencial, ¿qué sucede? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos la ecuación, vamos a aplicar el teorema de Laplace, vamos a pasar esto a Laplace de esta manera, hallamos la función de transferencia que es y entre xs, despejamos esto y nos va a quedar de esta manera.
Esto pues lo convertimos en nuevo Fourier, sabemos que S es igual a J omega, entonces omega pues sabemos que es 2pi por F, y nos va a quedar de esta manera. Luego hallamos en este caso la magnitud al cuadrado y simplemente nos va a quedar que es igual a 1 entre 2pi F al cuadrado más C al cuadrado, porque pues la J al cuadrado en este caso se va a desaparecer, o sea, no se va a tomar en cuenta, estamos tomando las magnitudes. Y vamos a calcular la densidad espectral de frecuencia, que es PYF, tenemos esta, pero nos hace falta este PX, o sea, esta PXF, densidad espectral de potencia en X. Como estacionario en el sentido amplio podemos aplicar el teorema de Wiener, por lo tanto podemos hallar la PCD. Y de esta manera pues tenemos que hacer la de Fourier en la autocorrelación de X. Sabiendo la autocorrelación de X, que ya la hallamos en la parte de arriba, aquí pues le hallamos la Fourier a esto, con las tablas pues tenemos que esto es el impulso de F menos F1 y más el impulso de F más F1, y esto es un medio, y aquí pues sería lo parecido. Lo que hacemos es simplificar, acomodar lo que podamos y nos va a quedar de esta manera. Luego, teniendo todo esto, llamamos la densidad espectral de la salida. Pues ya tenemos tanto h sub f al cuadrado como p de xf. Entonces lo que hacemos es meterlo en esta ecuación, y aquí ya cuando yo evalúo, realmente pues en este impulso es como que estuviéramos evaluando en la F1, o sea, en esta frecuencia. Entonces realmente nos va a quedar es de esta manera. Simplificando, nos va a quedar de esta manera. 1 de menos 2 pi f de menos 1, o sea, menos 1, y f de 1, y aquí pues también de f de 2 y menos f de 2, pero como todo esto está al cuadrado, pues realmente todo va a quedar positivo, entonces yo lo puedo sumar, y al sumarlo pues me va a quedar aquí un 2, se va a simplificar con el 4 y me va a quedar esta manera. A1 al cuadrado entre 2, 1 entre 2pi f1 al cuadrado más c al cuadrado más a al cuadrado, a2 al cuadrado entre 2, 1 entre 2pi f2 al cuadrado más c al cuadrado. Nos queda esta expresión. Ahora, por el teorema de Wiener debemos reacomodar, o sea, para hallar la transformada inversa, para hallar realmente la RY de Tao. Entonces, tenemos que acomodar esto para que podamos utilizar algunas de las tablas de la parte de la tabla de Fourier, que es la inversa, o sea, para hallar la inversa de Fourier. Entonces, pues aquí lo acomodamos para que se parezca a una de las tablas. Aquí acomodamos, sacamos aquí un medio, aquí dos. Aquí pues sacamos este para que quede C al cuadrado, sacamos todo esto para que nos quede de esta manera. Y haciendo que t sea igual a 1 entre c, pues tenemos esta expresión. Y esta expresión pues simplemente podemos llevarla a esta, por tablas. Todo esto por tablas. O sea, yo estoy acomodando aquí para poder llevarlo a usar las tablas tabla rápida de Fourier, la transformada inversa. Ahora, vamos a calcular la invariancia del proceso y de t. Primero calculamos la media, que simplemente es el valor de c. Entonces, aquí pues sería el límite de epsilon tendiendo a infinito desde menos epsilon hasta epsilon de py de f. Ahora, aquí lo que hacemos es sustituir, ¿sí? Evaluamos la integral, la podemos separar. Aquí pues en este caso sacamos las constantes de lo que tengamos. En este caso, cuando evaluamos la integral por tablas también, sabemos que esto nos va a quedar a 1 entre c arco tangente de 2pi f1c, y pues nos va a quedar esta expresión evaluada de menos e a e. Pero cuando evaluamos el límite nos va a quedar realmente desde infinito menos infinito. Entonces cuando metemos todo esto, sabemos que la cotangente cuando tiende a infinito va a pi medios y la otra pues va hasta menos pi medios. Entonces con esto pues podemos simplificar y evaluar de esta manera. Y nos va a quedar que todo esto que está aquí va a ser esto, o si quiero simplificar un poco más, me va a quedar de esta manera. Ahora, por último, debemos calcular la varianza. Y la varianza pues es esta ecuación que está aquí, que es la media que ya tenemos, y esta que tenemos que hallar la potencia de y. Sí, de y2 y al cuadrado. La media. Entonces, para hallar la media, pues la potencia de y esta es también la autocorrelación en el punto cero. Como ya tenemos calculada la autocorrelación, solamente lo que hacemos es evaluarlo en el punto cero y nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir, evaluamos, simplificamos lo que tengamos que simplificar, podemos darlo así o podemos expresar de otra manera, y bueno, ahí quedaría ya la solución de todo el ejercicio. Espero que les haya gustado, muchas gracias.